hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Al hilo del tiempo. Voy a continuar dando lectura a fragmentos del gran diálogo de Platón, el convivio o el banquete. La solvencia filológica, cultural, de los individuos que participan en la colección Gredos, creo que nos consta a todos los que manejamos no solo los textos originales, sino también revisamos traducciones o nos atenemos para no tener el gran trabajo de estar haciendo versiones sobre la marcha. No hay versión perfecta de ningún autor, desde luego, precisamente por ello más vale leerlo en su original, pero dentro de las que yo conozco, que son 2 o 3 en español, esta me ha parecido la más apegada, la más fiel y la que tiene mayor autoridad, sin que en mi opinión pretenda ni muchísimo menos descalificar a ninguna otra. Recordemos que estamos en este diálogo interesantísimo y muy vibrante entre Diótima de Mantinea, esa misteriosa extranjera, que llega a dar lecciones a Sócrates, lo cual en el contexto general de los diálogos es algo insólito, porque el que siempre acaba dando lecciones es precisamente Sócrates, y las da de muchas maneras, por regla general, haciendo que los interlocutores hagan afirmaciones excesivamente tajantes y luego demostrándoles que realmente se han equivocado. A esto ya sabemos que se le llama el método mayéutico, es decir, el método de una partera que saca el producto del seno de la madre. Así Sócrates, de la inteligencia, de las opiniones de sus interlocutores, saca lo que piensan y luego lo perfecciona, lo contradice o le añade. Es decir, es un sistema que le da magníficos resultados. Pero en el caso de Diótima, es ella la que nos va a seguir informando. Y dice en la parte que nos corresponde leer el día de hoy: pues bien, dijo, si crees que el amor es por naturaleza amor de lo que repetidamente hemos convenido, no te extrañes, ya que en este caso, y por la misma razón que en el anterior, la naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero solo puede serlo de esta manera, por medio de la procreación, porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Aquí vemos, esta es apostilla mía, cómo se retrotrae hasta muy antiguo la creencia tan sostenida por todos los que somos padres, de que una forma de supervivencia son precisamente nuestros hijos. Desde luego que es en parte verdad. No somos nosotros, pero son nuestra sangre, tienen parte de nuestro carácter, de nuestra herencia totalmente física. En una palabra, sí son una prolongación nuestra. Esto no es literalmente una inmortalidad, pero es una aproximación. Y continúa diciendo, pero solo puede serlo de esta manera, por medio de la procreación, dice, porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Pues incluso en el tiempo en que se dice que vive cada una de las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice, por ejemplo, que es el mismo un hombre desde su niñez hasta que se hace viejo, sin embargo, aunque se dice que es el mismo, ese individuo nunca tiene en sí las mismas cosas, sino que constantemente se renueva y pierde otros elementos en su pelo, en su carne, en sus huesos, en su sangre y en todo su cuerpo. Esto nos consta sobre todo a los que somos viejos, que continuamente nos estamos diciendo, yo antes podía hacer tal cosa, yo antes iba de aquí a allá y ya no puedo. Es la merma que nos causa la vida, desgraciadamente, y que nos impide que nos sintamos de 18 años cuando tenemos muchísimos más. Continúa diciendo, y no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Los hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores, ninguna de estas cosas jamás permanece la misma en cada individuo, sino que unas nacen y otras mueren.
Yo creo que todos nosotros hemos experimentado, no una, sino muchas veces en la vida, en las cosas más nimias o en las de mayor trascendencia, esta sensación de cambio de opinión. Yo, por ejemplo, a veces en la pantalla de la televisión anuncian una película que me gustó mucho cuando yo tenía 25, 30 años, y la veo y no encuentro por qué me gustó tanto. Y también supongo que si algunas películas que ahora me satisfacen las hubiera yo visto de niño o de joven, me hubieran parecido quizá muy aburridas. Esto lo sabemos continuamente. Los gustos hasta en lo más pequeño van cambiando. Si a una persona en la comida, por ejemplo, le gustaba mucho comer chile, probablemente después ya no lo pueda hacer, sea porque tiene dispepsia o porque ya no le gusta tanto el sabor del chile, y así sucesivamente. Estas son observaciones cotidianas de sabiduría común, pero no por ello menos verdadera. Entonces, continúa. Pero mucho más extraño todavía que esto es que también los conocimientos no solo nacen unos y mueren otros en nosotros, de modo que nunca somos los mismos, ni siquiera en relación con los conocimientos, sino que también le ocurre lo mismo a cada uno de ellos en particular. Pues lo que se llama practicar existe porque el conocimiento sale de nosotros, ya que el olvido es la salida de un conocimiento, mientras que en la práctica, por el contrario, al implantar un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha, mantiene el conocimiento hasta el punto de que aparece que es el mismo. De esta manera, en efecto, se conserva todo lo mortal, no por ser siempre completamente lo mismo como lo divino, sino porque lo que se marcha y está ya envejecido, deja en su lugar otra cosa nueva, semejante a lo que era. Desde luego que ahora en los estudios que se han hecho sobre el cerebro, sobre el mecanismo de nuestras emociones, de nuestros recuerdos y todo, se ha encontrado, cuando menos se ha empezado a encontrar, la sede nerviosa, la sede celular de los recuerdos, de las asociaciones y todo esto. Ya se sabe de sinapsis nerviosas, de genomas y de tantas otras cosas que desde luego no eran del dominio público, ni siquiera barruntaban o se imaginaban ni Platón ni sus contemporáneos. Y esto, en cierta medida, explica, o cuando menos allana el camino para explicar por qué recordamos, por qué olvidamos y todo. También se estudian activamente las enfermedades o los vicios del cerebro. Por ejemplo, sabemos muy bien que uno de los azotes contemporáneos de los viejos es la enfermedad llamada de Alzheimer, que pueden olvidarse absolutamente de todas las facultades. Y esto también se estudia para ver en qué sitios del cerebro se aloja y qué es lo que se aloja para impedir que funcione bien esa prodigiosa maquinaria que es nuestro cerebro. Y continúa diciendo: por este procedimiento, Sócrates dijo, lo mortal participa de inmortalidad, tanto el cuerpo como todo lo demás. Lo inmortal, en cambio, participa de otra manera. No te extrañes, pues, si todo ser estima por naturaleza su propio vástago, pues por causa de inmortalidad ese celo y ese amor acompañan a todo ser. Esto creo haberlo ya comentado y es realmente muy claro para todos nosotros, particularmente quienes somos madres o padres según el caso. Cuando hube escuchado este discurso lleno de admiración, le dije: bien, sapientísima Diótima, ¿es esto así en verdad? Y ella, como los auténticos sofistas, me contestó: sofista tiene varias acepciones y varios matices en la lengua griega y depende de la época en que se emplee el término y quién lo emplee, porque sofistés, que es la palabra en griego, significa realmente el que es dueño de Sofía, y Sofía es sabiduría. Pero hubo una temporada de la sofística en que los alegadores podían y se ufanaban de defender cualquier punto de vista con gran vehemencia y con muchos argumentos, pero también de defender lo contrario exactamente con mucha vehemencia y con otros muchos argumentos. Entonces se fue desprestigiando el término sofista al grado de que pasó a significar, en primera acepción, aquel que quiere demostrar cosas mediante artilugios, mediante argumentaciones falsas, torcidas. Pero sofista en su sentido original es precisamente el sabio, es como el sofos. Entonces dice: por supuesto, Sócrates, ya que si quieres reparar en el amor de los hombres por los honores,
te quedarías asombrado también de su irracionalidad, a menos que medites en relación con lo que yo he dicho, considerando en qué terrible estado se encuentran por el amor de llegar a ser famosos y dejar para siempre una fama inmortal. Esto también es característico del hombre griego y en eso difiere radicalmente la cultura occidental de las culturas orientales. Para nosotros la idea de persona nace en Grecia, la idea de nuestra personalidad y nuestra personalidad inmortal, nuestra inmortalidad personal también, provienen fundamentalmente de Grecia y quizá más que nadie de Platón, que habla también en célebres diálogos de la inmortalidad del alma. Entonces, nuestro celo de ser nosotros mismos, de imprimir nuestro nombre en cualquier disciplina, proviene fundamentalmente de Grecia. En China, en Japón, en el Extremo Oriente, la idea de personalidad está muy diluida si la comparamos con nuestros cartabones. Es decir, es muy sabido que hay pintores, que hay grabadores, que hay poetas, en una palabra, artistas chinos o japoneses, que jamás se preocuparon por imprimir su nombre y darlo a conocer a la posteridad, y que simplemente tomaron, pongamos por caso, un pintor que imitó la manera de pintar, de trazar las hojas de un bambú de su maestro, y entonces no le importa haberlo superado, y eso queda como del maestro sin que a él le inquiete en absoluto que su nombre no se inmortalice. En Occidente, por lo contrario, cuando se habla de fulano o perengano, de la escuela de Rubens, de la escuela de Rembrandt, de la escuela de Miguel Ángel, pues es una especie de honor rechazado, de honor de menor importancia, porque importa más el que se hable del nombre fulano que de la obra que deja, o en todo caso, que si se pondera y se elogia esa obra, se haga al nombre mío. Eso en Oriente no tiene mayor importancia. Precisamente por ello nos encontramos con que muchas de las obras de arte maravillosas que existen en Oriente no se pueden atribuir a una persona concreta, o se habla de una escuela o cosas por el estilo. En cambio, en Occidente tenemos esa idea corpórea, privativamente personal, etcétera, etcétera. Y esto proviene, insisto, de los griegos y quizá más que nadie de Platón. Y sigue diciendo, por esto, aún más que por sus hijos, están dispuestos a arrostrar todos los peligros, a gastar su dinero, a soportar cualquier tipo de fatiga y a dar su vida. Pues crees tú, dijo, que Alcestis hubiera muerto por Admeto, o que Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo, o que vuestro Codro se hubiera adelantado a morir por el reinado de sus hijos, si no hubiera creído que iba a quedar de ellos el recuerdo inmortal que ahora tenemos por su virtud. Ni mucho menos, dijo, sino que más bien, creo yo, por inmortal virtud y por tal ilustre renombre, todos hacen todo, y cuanto mejores sean, tanto más, pues aman lo que es inmortal. Es una manera muy artificiosa y genial, por otra parte, de redundar en lo inmortal. Es decir, yo lo que busco es la inmortalidad. Por consiguiente, lo que hago, pues quizá yo mismo tenga mis dudas acerca de su valía intrínseca, pero si empiezan a hablar de ello y empiezan a ponderarlo y a elogiarlo y todo esto, ya tendré cuando menos un esbozo de la inmortalidad. Muchas veces alguno de los verdaderamente grandes, pues no digo que no tuviera el anhelo de la inmortalidad, pero pensaba que no la iba a alcanzar nunca. Si no me equivoco, es el caso de Cervantes. Cervantes escribe una historia, escribe una novela, que no es solamente, desde luego, la crítica de las novelas de caballería, es muchísimo más que eso, pero no creo que él haya pensado nunca tener la inmensa, inderrotable fama que tiene en la actualidad. En cambio, algunos que sí lo quisieron, pues ahora pasan a ser figuras de curiosidad, y hablamos de la lengua de Cervantes, no de la lengua de otros, lo cual también es una injusticia. Sigamos adelante. En consecuencia,
Los que son fecundos, dijo, según el cuerpo, se dirigen preferentemente a las mujeres y de esta manera son amantes, procurándose mediante la procreación de hijos, inmortalidad, recuerdo y felicidad, según creen, para todo tiempo futuro. Aquí se puede ver muy en esbozo la idea muy cristiana de que el hombre desea la posesión de la mujer fundamentalmente para la procreación de hijos, lo cual yo creo que es radicalmente falso. El hombre desea primariamente a la mujer por el deseo sexual típico, por la ley del contraste, por el placer que produce el sexo. Y no creo que todos nosotros, cuando menos lo puedo jurar en mi caso y en muchísimos más, piensen en la procreación cuando tiene ganas de tener relaciones con una mujer. Muchas veces viene a ser una consecuencia no buscada, incluso una consecuencia que uno quiere evitar. Pero en fin, otra de las motivaciones es desde luego la procreación. Y visto desde este ángulo de Platón, esta procreación tiene que ver con la inmortalidad, en lo cual pues probablemente tenga razón, porque ya con los estudios genéticos sabemos que efectivamente los códigos genéticos, la sangre y todo esto, sí se perpetúa y es una forma de inmortalidad, aunque no haya conciencia de la persona. En cambio, los que son fecundos, sigue diciendo, según el alma, pues hay en efecto quienes conciben en las almas, aún más que en los cuerpos, lo que corresponde al alma concebir y dar a luz. ¿Y qué es lo que le corresponde? El conocimiento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores todos los poetas y cuantos artistas se dice que son inventores. Pero el conocimiento mayor y el más bello es, con mucho, la regulación de lo que concierne a las ciudades y familias, cuyo nombre es mesura y justicia. Aquí vemos también el lugar protagónico, fundamental, rector que da Platón al gobernante. Ahora la política, bien lo sabemos y lo padecemos, se ha convertido en una verdadera olla de grillos, en donde medran los que son más pillos por regla general. Las excepciones que ustedes quieran las acepto, pero estamos muy decepcionados todos los mexicanos de lo que sucede. ¿Por qué? Porque no hay personas idóneas que verdaderamente quieran gobernar para regular el cuerpo social, para hacerlo mejor, para hacerlo más productivo. En una palabra, para que la polis, entendida como el conjunto de sus habitantes, el conjunto de los intereses de sus habitantes, tenga un funcionamiento correcto, un funcionamiento de conformidad con los intereses elevados del hombre. Esto, por desgracia, en nuestros días y en nuestra circunstancia, no existe. Y sigue diciendo Diótima: ahora bien, cuando uno de estos se siente desde joven fecundo en el alma, siendo de naturaleza divina, y llegada la edad, desea ya procrear y engendrar, entonces busca también él, creo yo, en su entorno, la belleza en la que pueda engendrar, pues en lo feo nunca engendrará. Así pues, en razón de su fecundidad, se apega a los cuerpos bellos más que a los feos, y si se tropieza con un alma bella, noble y bien dotada por naturaleza, entonces muestra un gran interés por el conjunto. Ante esta persona tiene al punto abundancia de razonamientos sobre la virtud, sobre cómo debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar, e intenta educarlo. En efecto, al entrar en contacto, creo yo, con lo bello y tener relación con ello, da a luz y procrea lo que desde hacía tiempo tenía concebido, no solo en su presencia, sino también recordándolo en su ausencia, y en común con el objeto bello, ayuda a criar lo engendrado, de suerte que los de tal naturaleza mantienen entre sí una comunidad mucho mayor que la de los hijos y una amistad más sólida, puesto que tienen en común hijos más bellos y más inmortales. Es decir, si yo tengo el gusto por una mujer, pero por añadidura esta mujer es bella, todo va mejor. No deja de estar ausente de aquí, mejor dicho, está presente aquí, la teoría platónica de la calocagafía, es decir, que lo más bello es lo bueno. Son dos valores que se identifican entre sí, lo bello y lo bueno.
lo bello debe ser bueno y lo bueno debe ser bello. Y esto, pues desde luego no siempre se da. Pero en fin, son las doctrinas del gran maestro y solo estoy haciendo comentarios, quizá muy torpes. Y sigue diciendo, y todo el mundo preferiría para sí haber engendrado tales hijos en lugar de los humanos, cuando echa una mirada a Homero, a Hesíodo y demás buenos poetas, y siempre envidia porque han dejado de sí descendientes tales que les procuran inmortal fama y recuerdo por ser inmortales ellos mismos. O si quieres, dijo, los hijos que dejó Licurgo en Lacedemonia, salvadores de Lacedemonia, y por así decirlo, de la Hélade entera, la Hélade es Grecia. Honrado es también entre vosotros Solón, por haber dado origen a vuestras leyes, y otros muchos hombres lo son en otras muchas partes, tanto entre los griegos como entre los bárbaros, por haber puesto de manifiesto muchas y hermosas obras y haber engendrado toda clase de virtud. Sigue predominando en el pensamiento platónico, por encima de cualquier otra cosa, el buen manejo, la armonía de la comunidad. El hombre nace, el gran hombre nace no solo para crear obras bellas, sino para ser la más bella de las obras, que es una comunidad armónica, una comunidad que se maneje humanamente. Esta idea de la fama en Platón sigue manifestándose en este diálogo en las palabras de Diótima, porque ha hablado de los grandes legisladores como son Licurgo y Solón, y dice inmediatamente después, en su honor se han establecido ya también muchos templos y cultos por tales hijos, mientras que por hijos mortales todavía no se han establecido para nadie. Estas son pues las cosas del amor, en cuyo misterio también tú, Sócrates, tal vez podrías iniciarte. Pero en los ritos finales y suprema revelación, por cuya causa existen aquellas, si se procede correctamente, no sé si serías capaz de iniciarte. Por consiguiente, yo misma te los diré, afirmó, y no escatimaré ningún esfuerzo. Intenta seguirme si puedes. Es preciso, en efecto, dijo, que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos. Y si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos. Luego debe comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es afín a la que hay en otro, y que si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad no considerar una y la misma la belleza que hay en todos los cuerpos. Aquí encontramos in nuce, es decir, en su origen, esa doctrina de mens sana in corpore sano, es decir, si yo estoy bien de cuerpo, mi mente funcionará correctamente. De ahí el gran papel que atribuían los griegos a los ejercicios gimnásticos. Por eso poetas enormes como Píndaro se dedican a los epinicios, es decir, a cantar las victorias de los atletas en los juegos, en los distintos juegos que se celebraban en Grecia, no solo los olímpicos, sino los píticos y todo esto. Entonces, es el principio del hombre universal, del hombre que no solo tiene un intelecto privilegiado, que no solo persigue el bien y la belleza en todas sus formas, sino que lo aplica a sus semejantes. Al aplicarlo viene a ser un buen gobernante, y entonces la naturaleza humana, que también tiene sus partes buenas, por fortuna, y muchas, puede reaccionar favorablemente. Y entonces tendremos una sociedad hecha de seres humanos que serán, dice Platón, simultáneamente bellos y buenos. Es decir, de nuevo aparece la calocracia. A continuación debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso de alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes, y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Aquí también encontramos esbozado ya esa teoría del amor platónico, es decir, el amor que ve más que nada el aspecto de la belleza
de las virtudes, más que de la belleza del cuerpo. La virtud debe atraer por sí misma, es atractiva por sí misma, nos está diciendo Platón. Y esta es una forma del llamado comúnmente amor platónico, que como vemos no corresponde exactamente a la idea que por regla general nos hacemos en México de él. Agradezco mucho la atención prestada a este programa, espero contar con ella en la próxima ocasión. Entre tanto, que gocen de todos los privilegios del mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel. El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña.